Muy buenos días, hermanos. Bueno, es un gusto poder llevar la palabra de Dios a sus casas otra vez por este medio. Si el medio no es lo que preferimos en este momento, gracias a Dios que la palabra de Dios no está preso y podemos llevar la palabra a tus hogares. Esperamos que están en familia y que pueden estar mirando esto juntos en un lugar tranquilo, donde pueden anotar y prestar atención. Vi un chiste de un hermano que nos ha visitado el pasado, Tom Turner, algunos de ustedes lo conocen, quizás vieron esto en Facebook, que puso así: una vez que podemos volver a reunirnos en la iglesia, ¿dónde voy a poner mi sofá? Entonces la idea es que, bueno, queremos volver a la iglesia, pero también le gustó la comodidad de su sofá. Así que espero que esté cómodo, pero también atento en este tiempo. Antes de comenzar también quiero decir que les extrañamos. Estamos orando por el día que podemos reunirnos otra vez en la iglesia y tener comunión visible por lo menos. Pero estoy muy animado como pastor por cómo están usando las distintas maneras de reunirse por internet. Tenemos lindos grupos los domingos, hay 5 grupos con muchos hermanos participando los domingos. En el tiempo del estudio inductivo de los miércoles también tenemos 3 grupos, también muy buenos grupos participando. Y aparte de eso, yo sé que algunos de ustedes están reuniéndose, algunos diariamente, algunos semanalmente. Todos están teniendo comunión y orando. Y bueno, damos gracias a Dios por eso. Creo que estamos orando más que nunca y eso es un muy buen resultado de todo lo que está pasando y es algo que podemos aprender para el futuro. Quiero que se animen también a saber que seguimos funcionando como iglesia. Algunos están ofrendando por transferencia bancaria y damos gracias a Dios por los que pueden hacer eso. Algunos han entregado sus ofrendas al tesorero de la iglesia. Y otros están juntando sus ofrendas en sus casas. Realmente, como siempre en nuestra iglesia, el dinero no es el asunto, sino el asunto es nuestro corazón. El Señor va a proveer por todas nuestras necesidades. Él quiere que seguimos adorando a Él también con nuestras ofrendas. Pero quiero que sepan que estamos llegando al fin del segundo mes de esto y estamos en condiciones para pagar la responsabilidad de la iglesia, creo, al principio del mes. Y también, gracias a Dios, hemos podido ministrar con Alelón, ministrar las necesidades de unas cuantas familias de la iglesia que están pasando necesidades en el medio de esta prueba. Así que esto es para agradecer a Dios y glorificar a Dios, que a pesar de todo lo que estamos viviendo, vemos que Él es fiel. Y damos gracias a Dios también por nuestra iglesia, donde vemos que los hermanos también están siguiendo fielmente, confiando en el Señor y siguiendo a Él. Hoy vamos a hablar de otro salmo. Mi idea es predicar el salmo de hoy. Y la semana que viene quiero predicar Salmo 91, si el Señor me permite. Y después ya, como no sabemos por cuánto tiempo esto va a seguir o cuándo vamos a poder reunirnos de nuevo en la iglesia, pienso ya comenzar con un libro. Pero hoy vamos a ver Salmo 46, así que les invito a abrir allí. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias que podemos reunirnos en este día por medio del internet. Te damos gracias que aunque estamos separados nosotros físicamente, estamos unidos en espíritu y tú estás con cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que bendigas en este momento a la prédica de tu palabra y que sea útil y edificante para nuestras vidas. Pedimos también, Señor, por algunos que amamos, que no conocen a Cristo, que están escuchando y mirando. Pedimos, Señor, que puedan conocer al mismo Cristo que nosotros conocemos y conocer lo que es tener los pecados perdonados y saber que van a pasar la eternidad contigo. Pedimos que tú nos bendigas en este momento. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Muchos de ustedes han escuchado y hemos hablado en el pasado de un pastor de Inglaterra hace unos siglos atrás, muy conocido, se llama John Newton.
Él fue un comerciante de esclavos y después se convirtió en una manera dramático y Dios cambió su vida por completo. Es el autor de la canción Sublime Gracia y su testimonio de cómo Dios le salvó y cambió su vida ha sido una bendición por siglos a distintas personas. Y también él fue un pastor y escribió y ha sido de mucha bendición. Ahora, cuando preparé el mensaje de hoy, pensé en una cita de él que es muy famoso y quiero comenzar con esa cita. A los 82 años, John Newton dijo así, dijo, mi memoria casi me ha abandonado, pero me acuerdo de dos cosas. Uno, que yo soy un gran pecador. Y segundo, que Cristo es un gran Salvador. Se había olvidado de muchas cosas, pero se acordó de lo más importante. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Espero que en este tiempo de incertidumbre, que tú has reconocido que eres un gran pecador y que has confiado en un gran Salvador, el Señor Jesucristo. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, eres un gran pecador como todos nosotros. Pero también necesitas conocer a Cristo, que es un gran Salvador. Pero hoy quiero hacer como una paráfrasis de esa cita de John Newton. Quiero cambiarlo un poquito para ponerlo de acuerdo con el texto que vamos a ver hoy. Porque leyendo de Salmo 46, me di cuenta de dos cosas. Hay dos cosas que sé que puedo declarar. Primero, soy atribulado, estoy viviendo una prueba, soy impotente dentro de esa prueba y realmente indefensa. No soy dueño de mí mismo y no puedo hacer mucho. Eso es la primera verdad que conozco, que yo soy impotente. Pero la segunda gran verdad que vamos a ver en el pasaje de hoy es que mi Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi auxilio, mi ayuda, mi refugio y mi firmeza. Todo eso tengo en el Señor. Él es mi amparo, fortaleza, auxilio, ayuda, refugio y firmeza. Entonces, aunque yo estoy viviendo una prueba y soy impotente, mi Dios es todo el contrario. Hoy veremos en nuestro texto que nuestro Dios es un refugio seguro para todo aquel que se refugia en Él. Él es un refugio seguro para los que deciden refugiarse en Él. Vamos a leer Salmo 46. Dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza, Sela. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Sela. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sela. En este pasaje, como hemos dicho, vamos a ver que Dios es un refugio seguro para todo aquel que decide refugiarse en Él. Y vamos a ver en estos versículos 5 amparos para el que confía en Dios. 5 amparos para el que confía en Dios. En primer lugar, vemos en los primeros 3 versículos que el primer amparo es que jamás tenéis que temer. Jamás tenéis que temer. Porque Dios es tu fortaleza.
Jamás tenés que temer porque Dios es tu fortaleza. Miren en estos primeros 3 versículos que lo voy a leer de vuelta, cuántas palabras que utiliza Dios para marcar su poder y cómo Él es poderoso para refugiarnos en tiempos difíciles. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Ahora, observen en primer lugar que quiero mencionar en este pasaje que hay 3 nombres distintos para Dios. Y en primer lugar, la primera palabra, en versículo 1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. El nombre de Dios allí es el nombre Elohim. Es plural, que vemos que eso refleja la realidad de la Trinidad y lo llamamos plural de majestad. Es una palabra que habla de la majestad de Dios. El enfoque de su majestad en la palabra Elohim es su poder, su gran poder, su grandeza. Así que comienza usando el nombre de Dios Elohim, diciendo el Dios grande y de gran poder es nuestro amparo y fortaleza. Mire la descripción de Dios que tenemos aquí y aplicarlo a tu vida hoy, mientras que vemos que el autor estaba hablando de su tiempo, pero es el mismo Dios. Dice, ese Dios de majestad y grandeza y de poder es nuestro amparo. La palabra amparo significa refugio del peligro, el albergue de protección. Es un lugar donde Él nos pone cuando hay peligro y Él nos protege, Él nos cuida para que nada nos pase. Así que Dios es nuestro amparo, Él es nuestra protección, Él nos protege en todo momento de nuestra vida. Pero dice que también es nuestra fortaleza. Esa palabra significa que Él es nuestra fuerza, Él es nuestro poder, Él es nuestra protección, nuestro refugio. O sea, las palabras son muy parecidas, pero Él es nuestra fuerza y Él nos protege. Es una fortaleza donde podemos escondernos. Después dice, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto realmente en hebreo son 3 palabras y cada uno aumentando la idea de la palabra original. Él es nuestro auxilio, significa que Él es nuestra ayuda, nuestra asistencia. Cuando no podemos ayudar a nosotros, Él tiene poder para ayudarnos y Él nos ayuda. Pero viene en hebreo con la palabra muy. Es muy auxilio, muy pronto. La palabra muy significa en exceso, extremadamente. Y la palabra pronto significa poderosamente, suficientemente. Entonces, cuando dice que es nuestro pronto auxilio, significa que es nuestra ayuda, que es presente cuando lo necesitamos y es suficiente para alcanzar nuestra situación. Qué grande, qué linda descripción. Es pronto para hacer eso. Eso es nuestro Dios. Es Elohim, el gran Dios poderoso. Y es nuestro. Es tu poder, tu refugio, tu protección, tu ayuda, tu fortaleza en exceso. Él tiene mucho más para ayudarte de lo que vos necesitas. Él tiene mucho más poder que la situación que vos estás viviendo. ¿Y qué es el resultado? Versículo 2. Por tanto, sabiendo quién es nuestro Dios y cómo es Él, no temeremos aunque la tierra sea removida. No temeremos. No tenemos miedo, no tenemos ansiedad. Entonces aquí el autor está diciendo, temor, no. Asombro, pavor, no. Ansiedad, no. ¿Pero por qué? ¿Por quién es mi Dios? ¿Y cómo es mi Dios? Entonces no tengo por qué temer. ¿Y cuándo es que no tenemos que temer? Dice en versículo 1, en las tribulaciones. En el momento de dificultad, en el momento de aflicciones, en el momento cuando el mundo es ansioso, en el momento cuando tenés necesidades, eso es el momento cuando Dios es tu amparo, tu fortaleza y tu auxilio pronto y no tenés que temer. Pero por las dudas, si no lo captamos, si no lo entendemos, nos dice, Dios nos da en forma realmente de hipérbole prácticamente, diciendo que no hay ningún momento en el cual tenés que temer. Miren lo que dice, versículo 2, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar.
Ahora nosotros estamos viviendo una prueba y una cosa difícil que nadie ha vivido antes. Y hay mucha incertidumbre y hay muchas consecuencias, pero la tierra es firme. Aquí está hablando realmente de la creación en sí y como si fuera la destrucción de la misma creación de Dios, porque está diciendo que aunque la tierra sea removida, aunque la tierra sea sacudido, que esté temblando, que se estremece, no temeremos. Y aunque los montes sean traspasados o llevados, movidos al medio del mar, y que ya no haya más montañas y que está tierra dentro del mar y no es bien claro cuál es la tierra y cuál es el mar, no tenemos que temer. Esto es como el revés de la creación. Recuerden que decía en Génesis 1, 9 y 10, Dios dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Aquí el salmista está diciendo, aunque toda la creación esté destruido, nosotros que tenemos a Jehová como nuestro Dios, que tenemos a Elohim como nuestro Dios, nosotros no tenemos que temer. Pero dice después en versículo 3, él sigue y dice, aunque braman y se turben las aguas, sus aguas, y tiemblan los montes a causa de su braveza. Aquí está hablando del agua. Sabemos que el agua es muy poderoso. En las inundaciones el agua lleva todo. Y aquí habla de agua que brama, que significa que ruge, que hace ruido, que se escucha su poder. Es agua que se turben las aguas. Y eso, la idea es de espuma. Es aguas que están moviéndose fuertemente y con gran poder. Pero dice que no tenemos que temer. Y aunque ese agua en la segunda mitad del versículo 3 lleva las montañas, que las montañas tiemblan por el agua, y por causa de su braveza, la furia, el ruge del agua, mueve las montañas. ¿Qué dice acá? Nosotros no tememos, porque aunque mueven todas esas cosas, Dios cuidará de los suyos. Elohim, el Dios de poder, es nuestro amparo, fortaleza y auxilio pronto. No tenemos que temer. Y cuando pensamos en todas esas cosas, por lo menos debemos mirar el versículo 2 y 3 y decir, ¿sabe qué? Nuestra situación tan difícil no es. Estamos en nuestras casas sufriendo algunas incomodidades, pero estamos bien, estamos seguros, estamos comiendo, estamos de buena salud y el Señor nos está cuidando. Pero aun si fuera así, no tememos, porque Elohim es nuestro amparo, refugio, protección, poderoso y suficiente. En Isaías 54:10, el profeta dijo, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Saben que no importa lo que pasa, las promesas de Dios son firmes y fieles para nosotros. Entonces nosotros podemos estar sin temor. Ahora, el tercer versículo termina con la palabra Selah. Les voy a decir que nadie está totalmente seguro de lo que significa la palabra Selah. Podéis examinarlo, estudiarlo y hay distintas teorías, pero nadie sabe con 100% seguridad. Pero en general creemos que fue una marca musical, algo porque los salmos son cánticos y fue una marca musical y creemos que fue una pausa. Y la idea entonces de Selah sería para acá para meditar sobre esto. Para acá para contemplar la verdad que recién escuchaste. No solamente leerlo y seguir, sino es decir, escucha bien y entender bien y pensar esto. Elohim, el Dios poderoso, es tu amparo, tu fortaleza y tu auxilio. Aunque estés en tribulaciones, Él te va a cuidar. Pensad por eso, en eso. Eso es Selah. Pensad en esto. Meditad en esto. Dar gracias a Dios por esto. Qué gran verdad para el tiempo que estamos viviendo. Así que el primer amparo es que no tenemos que temer, porque Dios es nuestra fortaleza. El segundo amparo es que
podés estar firme, porque Dios es tu fortaleza. Versículos 4 y 5. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Ahora, tenemos aquí como un cambio de escenario. Dejamos en versículo 3 la braveza de las aguas y las aguas bramando o rugiendo, el sonido de la destrucción y del mundo moviéndose, y Dios diciendo, no se preocupen. Y ahora tenemos un cambio, lo que el autor, el salmista, utiliza para llevarnos este cambio es el mismo agua, pero ahora no está hablando de esa agua de hipérbole, sino está hablando del agua de la ciudad de Dios. Y esos son realmente aguas de bendición, dice el versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Aquí encontramos un río. No un río fuera de sus bordes, no una inundación, sino un río que corre como corresponde. La palabra corrientes significa un arroyo, o probablemente mejor entendido como un canal de irrigación. Estamos hablando de aguas en canales de irrigación que están totalmente controlados y totalmente tranquilos, y también aguas que tienen un propósito. Y el propósito es dar agua a la tierra, dar nutrición a las plantas, ser de irrigación, dar vida. Entonces, de río, sus canales de irrigación que dan vida, alegran la ciudad de Dios. Me hace pensar en Salmo 1:3, versículo que conocemos todos muy bien, que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, es la misma palabra allí, corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En la ciudad de Dios no estamos hablando de aguas rugientes o bravas, sino estamos hablando de corrientes de aguas que van nutrición y que realmente traen alegría, como dice aquí. Otro pasaje que habla de algo parecido, Isaías 32, versículos 1 y 2, que dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Entonces, en la presencia del Señor hay aguas, como aguas en tierras secas, aguas que traen vida. ¿Y qué pasa con esa agua? Versículo 4, son aguas que alegran, traen gozo y regocijo, alegría. Nos cambia de escenario para decir cómo es en la presencia de Dios, en este caso la ciudad de Dios, Jerusalén, cuando Dios está presente, y en vez de agua turbante tenemos aguas tranquilos. Me hace pensar un poco en Salmo 23, que vimos algunas semanas pasadas, que el agua era tranquilo, no solamente agua para las ovejas, sino agua tranquilo. Aquí tenemos arroyos, canales de irrigación que alegran la ciudad de Dios. En un pasaje casi paralelo en Salmo 48, 1-3, habla de esta ciudad y dice así, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre, Selah. Entonces Dios trae alegría en su ciudad, la ciudad donde Él está presente. Ahora miramos entonces en versículo 4, la segunda parte, versículo 5, ¿por qué esta ciudad es así? Porque no es simplemente la ciudad. Podés ir a Jerusalén hoy, no hay un río así. Podés ir a Jerusalén hoy y ver un montón de cosas, pero en la ciudad de Dios, cuando Él está presente, es diferente. Y por medio de aplicación a lo que vos y yo estamos viviendo, es lo que nosotros encontramos en la presencia de Dios. Pero vemos cómo es la presencia de Dios. Primero vemos que dice, es el santuario de las moradas del Altísimo. Es un lugar santo.
Eso es lo que significa santuario. Es un lugar santo, un lugar consagrado, un lugar apartado y dedicado para Dios. Realmente el lugar de Dios tiene que ser un lugar santo, porque Dios es santo. Entonces, aquí es la ciudad de Dios, que en ese tiempo será santo, porque el santo está allí. Igual como hoy en día el Señor quiere que nuestros templos sean santos, porque el Señor mora en nosotros. En el lugar de tranquilidad, el lugar de la presencia de Dios, por aplicación estoy hablando ahora, Él quiere también un lugar santo en nuestros cuerpos, con su presencia, con nosotros. Dice que su morada, el santuario de las moradas del Altísimo, su morada es su habitación, significa la palabra, su tabernáculo. Qué hermoso para el salmista decir, este es el lugar donde vive Dios. Él está con nosotros, tiene su habitación entre nosotros y en su presencia está todo tranquilo. Versículo 5 dice, Dios está en medio de ella. Él está viviendo en su ciudad, su presencia está en ese lugar. Dice que el santuario, el lugar santo, es la morada, la habitación del Altísimo. Esto es el segundo nombre de Dios que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de Elohim y aquí lo llama el Altísimo, que significa el más alto. La palabra, el nombre de Dios habla de la supremacía de su poder. El más alto, el más poderoso, el que está arriba de nosotros, vive en este lugar. Y los ríos, en vez de ser turbantes, son ríos de irrigación, de nutrición y de vida. Y dice como resultado, Dios, versículo 5, está en medio de ella, no será conmovida. Ahora, la palabra conmovida aquí es la misma palabra que encontramos en versículo 2. Aunque la tierra sea removida y se traspasen. La palabra traspasar significaba que se mueven las montañas, y aquí vemos que dice que la ciudad de Dios no será conmovida. La misma palabra como traspasar, no será movido. No puede ser movido, porque Dios está presente, porque Dios está allí cuidando de ella. No se mueve, es firme. Y dice después en versículo 5, Dios la ayudará, Dios es la ayuda al clarear la mañana. Allí está diciendo, cuando hay luz a la mañana y podés ver, vas a ver que Dios ha sido tu ayuda. En la noche, cuando todo es oscuro y no podés ver, Dios está presente. Quizás no podés ver lo que está pasando, pero a la primera luz, que es lo que quiere decir acá, de la mañana, Dios te ayudará. Así que, hermanos, el segundo amparo es que podés estar firme, no tener que estar temblando en este tiempo o claudicando o estando inseguro. Podés estar firme porque Dios está con nosotros. Como estaba con ellos en la ciudad de su Dios, Él también prometió a ti y a mí en el día en el cual vivimos nosotros que Él estará con nosotros. Recuerden de Hebreos 3:5 que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenés ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que en este mismo momento Dios está contigo en tu casa. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha desamparado, Dios no te ha dejado. Es el mismo Dios que encontramos en este texto. En Mateo 28:20, el Señor dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es parte de la gran comisión y nosotros seguimos con la necesidad y el privilegio de cumplir con la gran comisión, llevando el evangelio a los demás, comunicando el evangelio a los que no lo conocen. Y el Señor sigue acompañándonos, Él está con nosotros, Él no nos ha abandonado. Así que, hermano, estad firme. En tu casa de cuarentena está Dios, estad firme en el Señor. En Salmo 20, versículos 7 y 8 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Nosotros estamos firmes en Jehová nuestro Dios. Tenemos memoria de Él, nos acordamos de Él. Y damos gracias a Dios, como decimos siempre, quiero repetirlo, damos gracias a Dios por los gobernantes y oramos por ellos.
que tratan de tomar decisiones en este tiempo que son difíciles. Damos gracias a Dios por los médicos, enfermeros y todos los que están trabajando en la medicina. Damos gracias por ellos y oramos por ellos. Damos gracias por los científicos que están estudiando este virus y tratando de encontrar una vacuna o lo que fuera. Damos gracias a Dios por ellos y oramos por ellos. Pero nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios. Y entonces, aunque no hay una vacuna todavía, estamos firmes. Aunque todavía hay un virus circulando, estamos firmes. Nosotros estamos firmes en nuestro Señor porque Él es nuestro refugio. Ahora hay un tercer amparo. Se encuentra en versículos 6 y 7. Y ese amparo es que podés refugiarte en Dios. Porque su voz es poderosa. Porque su voz poderosa ha hablado. Podés refugiarte en Dios porque su voz poderosa ha hablado. Dice versículo 6. Y antes de leer 6 y 7, quiero que vean que hay un paralelo acá con versículos 2 y 3. En versículos 2 y 3, el salmista hablaba de la creación. Y aquí habla de las naciones, de los políticos, de los poderosos, los hombres. Y usa las mismas palabras y dice la misma cosa. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vimos en versículo 3 que bramaba el agua, rugía el agua, hacía ruido el agua. Ahora en versículo 6, bramaron las naciones, rugían las naciones, hicieron ruido las naciones de los políticos, los poderosos, hacen ruido que podía producir temor. Después dice, titubearon los reinos. Otra vez, es la misma palabra del versículo 2 que ya dimos dos veces, se traspasan. Se traspasan los reinos, quiere decir que caen los reinos. Hay perturbación en el mundo político, hay cambios en el mundo de los poderes de los humanos. Hacen ruido las naciones y van cayendo los reinos, van cambiando los poderes. El mundo político hace lo mismo como la creación en versículos 2 y 3. Pero aún así, cuando vemos esos cambios en los poderes y poderes alrededor políticos cayendo cambio en el mundo en el cual vivimos, ¿qué pasa acá? Dice, dio Dios su voz, se derritió la tierra. Mire cómo Dios responde. Dios habla y se derrite la tierra. La idea es bambolearse para atrás y para adelante. Es que no puede aguantar, no tiene poder, se separa, se mueve, se derrite, se desaparece. ¿A qué? A la voz de Dios. Nosotros podemos mirar esas cosas y cuando braman las naciones, hay los poderosos que hablan y dicen cosas y se jactan de su poder y por allí hacen maldades a los que están sin poder. Y escuchamos eso y uno podía tener miedo, pero aquí dice, no te preocupes por sus ruidos, por su rugir, por lo que dicen o lo que quieren hacer, porque Dios solamente habla con su voz. Se derritió la tierra. Me hace pensar en Isaías 55:11, que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que la envíe. Déjame decir una palabra sobre este versículo de Isaías para aclarar lo que significa y también para que tenga más poder en aplicarlo a nuestro pasaje. Escucho este pasaje mal utilizado todo el tiempo, a veces por pastores y predicadores y a veces por hermanos. Este versículo no está diciendo que cuando predico el evangelio tiene que dar un resultado. No es que cuando predico el evangelio no va a volver vana, en que la persona tiene que ser salvo, sino la palabra es vana. Porque sabemos que la palabra de Dios es predicado a muchas personas que rechazan el evangelio y mueren en sus pecados y no son salvos. Y no fue la intención de Isaías decir eso. Realmente dice algo mucho más grande que eso. Sino dice que cuando Jehová habla, lo que él dice
se va a cumplir. Cuando Dios habla, la respuesta es inmediata. Cuando el Señor creó el mundo y Él habló, creó simplemente con sus palabras. Cuando Él habla, no vuelve vacía, sino hará lo que Él quiere. Y cuando Él habla, será prosperada en aquello para que la envíe. La envié, dijo Dios. Entonces, vemos esto aquí también. No importa lo que está pasando alrededor nuestro. Dios simplemente con la voz de Dios, la tierra se derrite. Los poderes caen. Todo alrededor termina. Y gracias a Dios que no interviene así todos los días. No interviene así normalmente. Pero nos está hablando de nuestra confianza. En la presencia de Dios podemos estar tranquilos y cuando escuchamos a las naciones bramando, nosotros tranquilos, porque Dios habla y el mundo, la tierra, se derrite. Pero versículo 7, también podemos estar tranquilos porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ahora vemos el tercer nombre de Dios en este pasaje, Jehová. Jehová, el autoexistente. El que existió por sí mismo y el que hizo que todo lo demás que existe, existe. Nadie existe sin Dios. Entonces cuando las naciones braman, su existencia depende de Dios. Y ahora Jehová, el autoexistente, el gran yo soy, dice el salmista, Él está con nosotros. Y dice que es Jehová de los ejércitos. Tiene sus tropas militares, tiene su cuerpo militar celestial. ¿Quién va a luchar contra él? Nadie. Entonces, Dios dice aquí, el salmista nos dice, aunque las naciones dicen muchas cosas y parece que todo está moviéndose políticamente, Dios con su voz puede arreglar todo. Dios de los ejércitos tiene un ejército celestial y Él está con nosotros. Y después dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio, nuestro lugar alto, nuestra fortaleza, nuestro baluarte. Si viajas a Israel o a cualquier tierra hace miles de años atrás, siempre tenía un lugar que se llama la Acrópolis. Tenés lugares altos, como en la Biblia, como Megiddo, Jerusalén mismo, que edificaron las ciudades arriba de una colina, de una montaña. Hay lugares que se llama un tel, y un tel es donde había una ciudad en una época y fue destruido, pero edificaron encima para tener más altura, y después de unos años fue destruido, edificaron encima. Y hay lugares como Megiddo que tiene más de 20 niveles de ciudades, y es un tel. Y la ciudad está arriba, y allí pusieron los muros, y allí era su lugar de protección. Eso es lo que significa esta frase. Nuestra fortaleza, nuestro lugar alto, nuestro lugar defensible es el Dios de Jacob. Así que nosotros podemos tener a Dios como nuestra fortaleza porque la voz de Dios no vuelve vacío. Eso es muy importante en el tiempo que estamos hablando porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Él nos ha hablado. Y en este tiempo, si tenés la tendencia de tener ansiedad o estar preocupado o estar pensando en qué va a pasar, vaya a la palabra de Dios. Cada promesa de la palabra de Dios sigue siendo fiel. Dios cumple con todas sus promesas. No solamente no miente Dios, sino como Dios no puede mentir. Es fiel, es verdadero, es verdad. No solamente dice la verdad, es verdad. Y aquí vemos el poder de su voz. Así que mira en sus promesas, confía en sus promesas, guardarlos en tu corazón, sabiendo que su voz es poderoso. Y vemos también con esta frase que su pacto es firme. Aquí dice que Él es el Dios de Jacob. Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob y Él cumple con todas sus promesas. Y Él hizo un pacto contigo también si eres creyente. Se llama el nuevo pacto. Y Él prometió que por medio de la sangre de Cristo derramado en la cruz, por la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección de Cristo, Él prometió que con eso Él proveyó absolutamente todo lo necesario para que tú seas salvo. Y todo aquel que viene al Señor arrepentido, reconociendo que es pecador y reconociendo que no puede hacer absolutamente nada para salvarse a sí mismo,
y confía en Cristo como Salvador, entra en el nuevo pacto que el Señor hizo. El pacto del Señor dice, el que viene a mí arrepentido y confiando en Cristo como Salvador, yo le proveeré la salvación. Ya tiene vida eterna, ya tiene perdón de pecados y no hay nada que puede quitarlo de mi mano, dice el Señor. Así que este Dios, su voz derrite la tierra, su voz dice la verdad, su voz es fiel y su voz es la voz del pacto. Podés confiar en él. No tenés que temer nada, ni el virus, ni la muerte, ni los inconvenientes que todos nosotros estamos viviendo en alguna manera. Refugiate en él. ¿Y cómo termina el versículo 7? Dice, Selah. Pensad en eso. Pensad en el hecho de que en la presencia del Señor, donde está la voz del Señor, donde Él está con nosotros, podemos refugiarnos en Él, porque su palabra es fiel. Pensad en eso por un momento y confiad en su palabra. Pero vemos más todavía en este pasaje. El cuarto amparo, comenzando en versículo 4, es ved las obras de Dios, porque Jehová es victorioso. Ved las obras de Dios, porque Jehová es victorioso. En versículo 8 tenemos dos mandatos, dos imperativos que comienzan el versículo. Dice, venid, ved las obras de Jehová. Venid significa, bueno, venir, oír, y la idea es tomar iniciativa. Vaya, dedícate a ir a ver las obras de Jehová. No esté allí indiferente diciendo cómo son las obras de Jehová, sino vaya a ver, investigar, mirar la palabra, mirar aún en tu propia vida, en el pasado, a ver cómo Dios obra. Venid, ir al Señor y ved. La palabra significa mirar, pero es un mandato. He aquí, mirad, observad, ved. Así que les animo que obedecemos estos dos mandatos en este día. Venid y ved las obras de Jehová. Estás en una situación y no estás seguro cómo va a salir y tenés preocupaciones, hay incertidumbres. Bueno, vaya a mirar en cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Otra vez tenemos el nombre de Jehová acá, el autoexistente y el que hace a todo lo que existe existir. Entonces mirad en él, mirad en él. Venid y ved las obras de Jehová. Ahora, nos nombra algunas de las obras de Jehová para que podamos apreciarlo. Dice, ha puesto asolamientos en la tierra. La palabra asolamiento significa destrucciones, horrores. Está hablando de juicio, que Dios ha juzgado la tierra y cuando Él interviene, nadie puede enfrentarlo. Ha puesto asolamientos, destrucciones, horrores. Versículo 9. Hace cesar las guerras. La palabra cesar allí viene de la misma palabra Sabaoth, el día de descanso. Él da descanso de las guerras. Él hace cesar las guerras. Él termina con las guerras. Y dice, hasta los fines de la tierra. El Señor cuando quiere puede terminar con las guerras en el mundo entero, hasta el fin de la tierra, y lo hará. Y no solamente eso, pero destruye todos los armamentos. Versículo 9. Que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Él cuando llegue el momento de terminar con esas cosas, va a terminarlo en la tierra, en la tierra entera y va a destruir hasta los armamentos para la guerra. Y él está diciendo, mirad en el pasado a ver cómo Dios intervino a favor de su pueblo. Mirad cómo él intervino en el tiempo de Ezequías, cuando vino a Siria y se jactaron que iban a destruir la ciudad y Ezequías confió en el Señor y el Señor dijo, no voy a dejar que entren. Y el Señor destruyó a 185,000 soldados. Y podemos ver vez tras vez cómo el Señor ha sido fiel y cómo el Señor ha hecho sus obras y debemos venir a eso y verlos y confiar que el mismo Dios que hizo esas cosas, el mismo Dios que lo hará en el futuro cuando enfrenta al anticristo, el mismo Dios es tu Dios y mi Dios hoy. Él está con nosotros. Así que eso es lo que vemos en su palabra y Él lo hace cuando Él quiere.
Así que confiamos en Él, porque la victoria es de Jehová. El punto aquí, venid y ved las obras de Jehová, porque la victoria es de Él. Él ya ganó la victoria sobre el pecado. Él es el victorioso. En Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los poderes de la tierra no van a ganar las situaciones. Los poderes del mundo no van a solucionar este problema que estamos viviendo. Nosotros confiamos no en ejércitos ni en fuerzas, sino en el Espíritu del Señor. En 1 Corintios 15, 57 y 58 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí en el contexto es victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, victoria porque Cristo resucitó y victoria porque resucitaremos. Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, la tierra no tiene poder sobre Dios y el virus no tiene poder sobre Dios. Dios es victorioso. Así que estad firmes, constante, creciendo en la obra del Señor siempre, porque el Señor ya nos ha dado la victoria. Pero hay un amparo más que quiero que vemos aquí en versículos 10 y 11. Y ese quinto amparo es que podés estar quieto porque Jehová será exaltado. Podés estar quieto porque Jehová será exaltado. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dos imperativos otra vez, dos mandatos también comienzan este versículo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Saben, hermanos, el Señor nos ha dado un tiempo muy especial, un tiempo que yo nunca he visto en mi vida. Quiero que termine, pero por otro lado, no tanto, porque ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que para el tuyo tú también. Nunca en mi vida he tenido un tiempo cuando el Señor dijo, estad quieto. Y no solamente ha dicho, estad quieto, sino me ha obligado a estar quieto. Mi naturaleza no es de estar quieto. Mi naturaleza es correr de un lado al otro, estar siempre activo, haciendo cosas, visitando hermanos, estando en la calle, estando en la iglesia, estando ministrando. Pero aquí el Señor dijo, estad quieto. Y en nuestras vidas en este momento ha dicho a nosotros, estad quietos. Y no solamente eso, les voy a obligar a estar quietos. Dios nos ha dado este tiempo. La palabra quieto significa cesar o dejar o tener inactividad. Está diciendo, para un momento, dejar de hacer lo que estabas haciendo. Dejar de batallar por tu poder. Esté tranquilo, quieto delante de mí. En Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Espero que estás aprovechando de este tiempo, que bien cuando termina vamos a salir y vamos a volver a ser activos, tenemos que volver a la vida normal, pero nunca debemos olvidarnos de este tiempo y ponerlo como algo más importante en nuestras vidas. Pero en este día tenés la oportunidad la oportunidad excelente, la mejor de tu vida, de estar quieto delante del Señor. Él nos ha frenado. Podemos estar quietos delante de Él. Y mientras que estamos quietos delante de Él, ¿qué quiere Él que nosotros hagamos? Dice, y conoced que yo soy Dios. Conoced que yo soy Dios. Ahora, quiero aplicar este segundo imperativo a los hermanos y también si estás mirando esto y no conoces a Cristo como Salvador, y el Señor quiere que lo conoces, el Señor quiere salvarte, y nosotros queremos eso también para ti. Pero tomamos esta frase en dos maneras. Para los que ya conocen al Señor como su Salvador, este mandato es para hoy. Está quieto delante del Señor, cesad de las otras actividades de tu vida y conoced a Dios.
Conoced a Dios. Conoced que Él es Dios. La idea sería conocerlo mejor. Tomar el tiempo para escudriñar las Escrituras. Tomar el tiempo para orar al Señor. Creo que muchos de nosotros, he escuchado testimonios y lo he vivido también, vamos a terminar de cuarentena conociendo a Dios mucho mejor de lo que lo conocimos cuando entramos. ¡Qué bendición! ¡Qué grande que es! Así que 2 mandatos, estar quieto delante del Señor y conocer que Él es Dios. Así que hermano, confía en este momento de prueba que tu Dios, es todopoderoso. Él te cuida, Él es tu fortaleza, Él es tu refugio, Él es tu amparo, Él es tu ayuda. Reconocer que Él es Dios, Él es tu Señor. Y vaya mirando en su palabra, orando para conocerle mejor como tu Dios, porque mejor que lo conoces, mejor que lo reconoces como tu Dios. Que sea un tiempo de gran crecimiento para nosotros en este tiempo que estamos quietos, pero que dedicamos nuestro tiempo a conocer mejor a nuestro Dios. Ahora, si estás mirando y escuchando y no has conocido a Cristo como tu Salvador, quiero invitarte en esta forma. Venid y ved las obras de Dios y conoced que Él es Dios. En este caso, te recomiendo venir y ver las obras de Dios en la cruz. ¿Sabe que Dios vio a ti, vio a mí y vio que estamos perdidos en nuestros pecados? La Biblia dice que desde que Adán pecó, que por medio de un hombre Adán entró el pecado a todo el mundo y por medio del pecado la muerte. Todo ser humano muere. ¿Por qué? Porque todo ser humano es pecador. Y Dios había dicho a Abraham, en el momento que pecas, morirás. En el momento que desobedeces, morirás. Y la Biblia dice que como hijos de Adán, todos morimos. Todos necesitamos del Señor. Pero la obra de Dios que quiero que ves en este momento es la obra de Cristo en la cruz. Porque la Biblia dice que tú eres pecador y que la paga del pecado es la muerte. Todos tenemos que morir por nuestros pecados y esa muerte no es solamente físico, sino es eterno. Una muerte eterna en un lugar literal que se llama el infierno. Pero la Biblia dice que Dios te amó tanto que envió a Cristo y Cristo fue a la cruz y Él murió en la cruz, no por el poder de los judíos y no por el poder de los romanos y no porque fue impotente, sino Él vino para ir a la cruz porque en la cruz Él murió en tu lugar. Y tus pecados fueron cargados sobre Jesús en la cruz. Él murió por ti. Así que venid y ved la obra de Jehová, la obra de Cristo a tu favor. Él murió por tus pecados. Él pagó la cuenta por tus pecados. Y Él resucitó para darte vida, vida eterna y vida abundante hoy. Así que venid y ved las obras de Jehová y estad quietos y conoced que Él es Dios. Jesús es Dios. Él murió por ti. Él pagó todos tus pecados. No hay nada que podés agregar. Él pagó todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Solo tenés que venir a Él humildemente y arrepentido por sus pecados, diciendo, Señor, aquí estoy, no tengo nada para traerte, no tengo nada para ofrecerte, pero veo que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente. Y podés confiar en Cristo como tu Salvador hoy. Podés conocer a Jesús, reconocer que es Dios y conocerle como tu Salvador en este día. Te animo que hagas eso. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En este tiempo de cuarentena ya tenemos algunas personas que han conocido que Jesús es Dios. Qué gran bendición. Para mí vale la pena toda la cuarentena saber de los que han conocido a Cristo en este tiempo. Pero para todos nosotros ahora, Él sigue, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Realmente la palabra exaltado y enaltecido en hebreo es la misma palabra. Significa levantado en alto, exaltado, alabado. Y el Señor dice, podés estar quieto delante de mí y podés conocerme y no preocuparse por el suyo y no tratar de arreglar las cosas por sí mismo, porque yo seré exaltado. Exaltado entre todas las naciones. Muchas naciones hoy que no quieren saber nada de Él, pero seré exaltado entre las naciones y será enaltecido en la tierra. Jehová será exaltado
delante de todos. Me hizo pensar en la frase que muchos conocemos muy bien de Filipenses capítulo 2. Y está hablando de Jesús en su humillación y que fue a la cruz y dice así: estando Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús se humilló siendo Dios para tomar carne y ser un hombre, para ser un esclavo y morir en una cruz. Pero dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que dice acá: será exaltado entre las naciones, exaltado será en la tierra. Algún día toda rodilla se doblará delante del Señor, y todas las naciones, todos los pueblos confesarán que Jesucristo es el Señor. Así que no tenemos que preocuparnos por nada, podemos estar quietos y conocer que Jehová es Dios. Él será exaltado, no solamente en nuestros corazones, sino delante del mundo entero algún día. Otra vez, si no conoces a Cristo como Salvador, Filipenses dice que algún día vas a doblar la rodilla delante de Él y confesar que Él es Señor, pero será tarde en ese momento. Será en el momento del juicio, vas a reconocer quién es. Reconocer quién es hoy. Que Jesús es Dios y Él vino para ser tu Salvador. Él murió en la cruz por tus pecados y resucitó. Confesar tu pecado delante de Él y confiar en la obra de Cristo en la cruz para tu salvación. Versículo 11 es como el coro de esta canción, es como el refrán. Ya lo vimos en versículo 7, todo gira alrededor de esto. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él está con nosotros. Él está contigo en tu casa. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Refugiate en el Dios del pacto, el Dios de Jacob. Él va a ser fiel a su pacto. Él es tu refugio. Y este versículo termina con esa palabra otra vez. Selah. Meditad en eso. Pensad. Venid y ved las obras de Jehová. Mire lo que Dios ha hecho en el pasado. Estad quietos y conoced quién es Dios, la grandeza de Dios, los atributos de Dios, lo increíble que es nuestro Señor. Él será exaltado sobre todo. Entonces, no te preocupes de lo que está pasando hoy. Dios es soberano. Él es tu refugio. Jehová de los ejércitos está contigo. Así que, hermanos, no hay nada de temer. No tenemos que temer nada. Ni un virus, ni los edictos del gobierno, ni problemas de la economía, ni lo que vamos a comer mañana, ni nuestra eternidad. Dios es fiel y no tenemos que temer nada. Aunque hay disturbios en la creación, aunque haya disturbios políticos, aunque haya disturbios en la salud, en nuestras aflicciones, dice, en nuestras tribulaciones, Dios es, y eso es la frase importante, Dios es poderoso, Dios es tu refugio, Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza, Dios es tu ayuda pronto. Dios es tu Dios. Su voz derrite la tierra. Es Jehová de los ejércitos. Todo lo existe por medio de Él. Él tiene un ejército celestial. Él es todopoderoso. Es el Altísimo, más arriba de todos nosotros y más arriba de todo lo que hay. Y Él está con nosotros, dice este pasaje. Él está con nosotros. Esto fue escrito para Israel. Esto es todo en el contexto del Antiguo Testamento. En este punto tenemos algo mejor todavía. Él está con nosotros. Gracias a Dios está en tu casa, está en mi casa. Está en nuestra iglesia, aunque estamos separados. Pero tenemos algo mejor todavía. Dios está en nosotros. No solamente con nosotros. Él está en nosotros. Él mora en nosotros que conocemos a Él como nuestro Salvador. Así que a la luz de todo esto, como ¿qué dice Dios? Dice, Selah, Selah, Selah. Meditad en estas cosas. No temes, confíes en el Señor. Él es tu Dios. Él es tu Elohim, el Dios de majestad y poder.
Él es tu Altísimo, más arriba de nosotros, más alto, digno de alabanza y es poderoso. Él es nuestro Jehová, el autoexistente. Nosotros existimos por medio de Él. ¿Por qué vamos a tener temor? Y déjame decir una vez más, si no conoces a Cristo como tu Salvador en este día, si no es tu Dios, si no es tu Salvador, venid y ved la obra de Cristo en la cruz. Él pagó la cuenta por todos tus pecados, 100%. No podés agregar nada no podés agregar nada y no hace falta que agregues nada, sino simplemente tenés que reconocer tu pecado y vaya a Él que vino para salvarte del pecado y poner tu fe en el Señor Jesucristo. Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos. Eso significa que es gratuito, que no podés hacer nada, no podés agregar nada. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y por creer en la obra de Cristo en la cruz. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Algunos quieren agregar obras, y si agregan obras van a gloriarse, van a decir, mire lo que yo hice. No, dice Dios, ustedes no pueden agregar nada. No tienen nada para traer, están perdidos en sus pecados y no tienen nada para ofrecer. Pero por gracia, gratuitamente, les doy salvación que viene por fe en el Señor Jesucristo. Confía en el Señor Jesucristo. ¿Qué mejor en este tiempo de cuarentena que conocer a Cristo como tu Salvador? Tener la plena seguridad de la vida eterna y saber que Cristo te ha dado la victoria sobre la muerte. Y podés pasar el resto de la cuarentena dedicándote a conocer mejor al Señor por medio de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje. Te damos gracias, Señor, por la gran verdad que tú eres poderoso, que tú eres eterno, que tú eres nuestro Dios, que con tu voz podés derritar la tierra, que tu voz es poderoso. Y Señor, te damos gracias que en este salmo te vemos como nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra ayuda pronto, nuestro Dios poderoso, que estás con nosotros, que estás en nosotros. Entonces, Señor, te alabamos. Te adoramos y te damos gracias. Y pedimos, Señor, que estas palabras verdaderas de tu palabra puedan ser de mucho ánimo para nosotros hoy. Que podamos recordar y meditar, como significa la palabra Selah, meditar en quién eres tú. No tanto lo que está pasando en nuestras vidas, no tanto este virus y la incertidumbre que hay, la economía y todas esas cosas, porque esas son cosas que para ti son fáciles, no son problemas para ti. Entonces ayúdanos, Señor, a enfocar en ti, en estar quieto delante de ti, reconocerte como nuestro Dios, conocerte cada vez más, ver tus obras y, Señor, estar totalmente tranquilos, tener la paz que sobrepasa entendimiento, porque nuestros problemas parecen ser grandes hoy, pero nuestro Dios es mucho más grande. Nuestro Dios, tú eres el Todopoderoso. Así que ayúdanos a descansar en ti y que estas palabras sean de bendición para nuestras vidas en este tiempo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, ha sido un gusto otra vez hoy compartir la palabra de Dios con ustedes. Les espero después a las 11:15 de la mañana y a las 19:30 para tener un poco de comunión, comentar sobre el mensaje y dar testimonios y hacer pedido de oración. Así que les esperamos. Si no estás en un grupo por Skype, por favor que nos comuniques con tu dirección de Skype para que podamos agregarte a un grupo. Eso también ha sido de mucha bendición. Y otra vez, les extrañamos. Esperamos el día que podemos estar todos juntos otra vez y disfrutar de comunión más cerca. Si Dios quiere, ese día vendrá. Así que esperamos ese momento y mientras tanto, donde Dios quiere que estemos es en nuestras casas, haciendo las cosas que tenemos que hacer en este momento. Entonces no luchamos con eso, sino agradecemos a Dios por este tiempo de estar quietos y conocer mejor a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, nos vemos un ratito en los grupos y que Dios les utilice en gran manera también en este tiempo.